¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hay detrás de las noticias que leemos, de esas historias que nos cuentan? Hoy quiero que me acompañen en una inmersión profunda. Verán, me puse a revisar el Código Penal colombiano, la Ley 599 del año 2000, y quiero desentrañar con ustedes algunos delitos que, la verdad, tocan nervio. Vamos a hablar de crímenes que resuenan muy fuerte en nuestra historia, como la desaparición forzada, el secuestro o la tortura. Pero también quiero que miremos delitos que a veces ocurren mucho más cerca, en el seno familiar, como la violencia intrafamiliar o esa figura tan común y a veces tan polémica como la inasistencia alimentaria. Para mí, lo crucial no es solo leer la ley así en frío. Lo que de verdad me interesa es entender cómo se ha aplicado y cómo la interpretamos hoy. Así que vamos a desentrañar esto juntos. Empecemos por los ataques directos a la libertad. El primero que salta a la vista es la desaparición forzada, artículo 165. Solo mencionarlo ya pesa, ¿verdad? Tiene una carga histórica tremenda en Colombia y en toda Latinoamérica. Y algo que me parece clave entender es que no es un acto único. Es un crimen súper complejo que implica varias acciones en cadena. 1. Primero, privar a alguien de su libertad. Segundo, ocultar a esa persona o su suerte. Tercero, negar información sobre dónde está. Y el punto que para mí lo define todo es sustraerla de la protección de la ley. ¿Qué significa eso? Pues, en mis palabras, es dejarla en un limbo absoluto, donde la ley no la puede alcanzar ni proteger. Históricamente, yo siempre lo asociaba con dictaduras o con el conflicto armado, pensando principalmente en agentes del Estado. Pero ojo, aquí encontré un giro fundamental. La Corte Constitucional, en una sentencia del 2002, la C-117, dijo, un momento, cualquiera puede cometer este crimen. Eso técnicamente lo convierte en un delito con sujeto activo indeterminado. Y otro punto que me impactó, es un delito permanente. O sea, no es que ocurra ya, no. Se sigue cometiendo cada día, cada hora, mientras no se sepa qué pasó con la persona. Pasemos a otro tema que, ha marcado nuestra historia. El secuestro, artículos 168 y 169. Vimos épocas terribles. Revisando la ley, veo que la distinción fundamental que hace el código es entre el secuestro simple y el secuestro extorsivo. Ambos parten de lo mismo: arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. Los verbos son los mismos. La diferencia crucial, y esto es lo que quiero que se lleven, está en el ¿para qué se hace? El secuestro extorsivo, artículo 169, busca algo más: exigir dinero, un favor, que alguien haga o deje de hacer algo, o incluso fines publicitarios o políticos. Esa intención extra hace que sea lo que los abogados llaman pluriofensivo. Me gusta esa palabra, porque significa que daña varios bienes a la vez. No solo la libertad de quien está secuestrado, sino también el patrimonio o la autonomía de la persona a la que le exigen algo. Y un detalle vital que encontré: el secuestro siempre parte de una privación de libertad ilegal. Si, por ejemplo, la policía captura a alguien legalmente, con orden judicial, y después un funcionario exige dinero por su liberación, eso podrá ser extorsión u otro delito. Pero técnicamente no es secuestro porque la retención inicial fue legal. Me pareció un matiz súper interesante. El secuestro simple, artículo 168, queda entonces como para los casos en que se priva a alguien de la libertad ilegalmente, pero sin ese fin extorsivo. Ahora, ¿qué pasa cuando quien te priva de libertad ilegalmente es alguien que debería protegerte? Un funcionario público. Ahí entramos en el terreno de la detención arbitraria, artículo 174. Aquí el foco cambia totalmente, va hacia el abuso de poder. Pero me di cuenta de que la jurisprudencia pide requisitos muy claros para que se configure. 1. El autor debe ser un servidor público con la facultad legal de ordenar detenciones, no cualquiera. 2. La detención tiene que ocurrir por fuera de los casos que la ley permite, o sea, ilegalmente. 3. Debe existir un abuso de funciones. Ojo, este concepto es clave. No es un simple error. Significa actuar a sabiendas de que no se cumplen las reglas. Y 4, y por eso, debe ser doloso. Es decir, el funcionario sabe que está actuando mal y tiene la intención de abusar. Y la ley no se queda ahí. También cubre la prolongación ilícita.
artículo 175, que es retener a alguien más allá del tiempo legal permitido, y el desconocimiento del habeas corpus, artículo 177, ese recurso fundamental para proteger la libertad. Vayamos a un tema aún más oscuro si cabe. La tortura, artículo 178. Es espeluznante para mí pensar que, durante siglos, la tortura era un método válido de investigación o castigo. Hoy, nuestra Constitución la prohíbe tajantemente. Lo curioso del artículo es que primero menciona las finalidades históricas: obtener información, castigar, intimidar. Pero, ¿saben qué? El mismo artículo más adelante dice algo que me parece crucial. La finalidad es irrelevante para la pena. Se castiga igual sin importar para qué se torturó. La clave es infligir dolor o sufrimiento grave, físico o mental, de forma intencional. Otro drama muy colombiano, el desplazamiento forzado, artículo 180. La esencia es esa: obligar a personas a irse de su casa. Pero legalmente, me di cuenta de que la ley pide más que una simple sensación de miedo general. El desplazamiento debe ser una consecuencia directa de actos violentos o de coacción contra la población. Y como sé que probar ese vínculo directo debe ser complicadísimo, la Corte Suprema ha dicho que se pueden usar indicadores objetivos para probarlo. ¿Indicadores como cuáles? Pues, por ejemplo, ¿había ausencia del Estado en la zona? ¿Presencia de grupos armados? ¿Usaban siempre el mismo método para intimidar? ¿Hay testimonios coherentes de varias personas? Es básicamente buscar patrones. Y al igual que la desaparición, yo lo veo como un delito permanente. La persona sigue siendo víctima mientras esté desarraigada. Y para cerrar este bloque sobre la libertad, quiero hablar de dos figuras que a menudo, y yo me incluyo, se confunden: el tráfico de migrantes, artículo 188, y la trata de personas, artículo 188A. La diferencia que encontré es fundamental, y quiero que les quede muy clara. En el tráfico de migrantes, generalmente hay un acuerdo, aunque sea para hacer algo ilegal. El migrante quiere cruzar una frontera y le paga a alguien para que le facilite ese paso. El delito está en esa facilitación ilegal. En cambio, en la trata de personas, la persona es vista y usada como una mercancía, es cosificada. El objetivo final es la explotación. ¿Y qué es explotación para la ley? El abanico es enorme: prostitución ajena, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, mendicidad, matrimonio servil, extracción de órganos. Y aquí viene lo más fuerte, para mí. En la trata de personas, el consentimiento de la víctima no importa. Aunque la persona haya dicho sí inicialmente, quizás bajo engaño o por su vulnerabilidad, si se prueba que el fin era la explotación, hay trata. Punto. Entremos ahora a la segunda parte, los delitos contra la familia. Y lo primero que pensé al leer esto es que el concepto de familia ha evolucionado muchísimo. Este código es del año 2000, pero hoy cualquier interpretación de estos delitos tiene que hacerse a la luz de las diversas formas de familia que la Constitución y las Cortes reconocen. Uniones maritales de hecho, familias monoparentales, homoparentales, familias de crianza. La protección, por suerte, se extiende a todas ellas. Empecemos con uno tristemente visible: la violencia intrafamiliar, artículo 229. El verbo clave aquí es maltratar, física o psicológicamente, a un miembro del núcleo familiar. Y como les decía, ese núcleo familiar hoy se entiende de forma muy amplia, incluyendo personas con las que se comparten relaciones de cuidado o afecto. Un cambio que me pareció importantísimo es que antes este delito necesitaba que la víctima denunciara formalmente, era querellable. Ahora se puede investigar de oficio. ¿Y por qué? Yo creo que es obvio: para proteger más a las víctimas, para evitar que sean presionadas por el agresor o el entorno a no denunciar. Ahora la Fiscalía puede actuar. 3 puntos clave que anoté sobre esto. 1. Es subsidiario. Si el maltrato causa, por ejemplo, lesiones graves, se castiga por el delito más grave, las lesiones, no por ambos. Se aplica la pena mayor. 2. La pena se dispara si el agresor tiene antecedentes por delitos graves o por violencia intrafamiliar previa. 3. Como ya dije, el concepto de núcleo familiar es amplio. Luego está el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor, artículo 230A. Son esas disputas de pareja terribles que escalan y usan a los hijos como arma. Y fíjense qué curioso. El artículo usa los mismos verbos del secuestro: arrebatar, sustraer, retener. Pero se diferencia porque
1. El autor solo puede ser uno de los padres. Y 2. El propósito específico es quitarle al otro padre la custodia o el cuidado que legalmente le corresponde. La Corte ha aclarado que el padre víctima debe tener derecho de custodia. No basta con tener solo derecho de visita para que se dé este delito. Hablemos de la adopción irregular. Artículo 231. No es solo hacer mal los trámites, es promover o realizar adopciones saltándose los requisitos que exige la ley o sin tener la licencia del ICBF. Me preguntaba cómo se diferencia esto de la trata de personas. La Corte lo explicó bien. En la adopción irregular hay una intención real de adoptar, de formar una familia, pero el proceso está viciado. En la trata, la adopción puede ser solo una fachada, una excusa para vender o explotar al niño. La finalidad es totalmente distinta. Y un dato nerd que me gusta. Este delito es un ejemplo de lo que llamamos tipo penal en blanco. ¿Qué es eso? Que la ley dice sin cumplir requisitos legales, pero no te dice ahí mismo cuáles son. Tienes que ir a mirar otras leyes, las que regulan la adopción, para saber qué fue lo que se incumplió. Y llegamos al final, a la inasistencia alimentaria. Artículo 233. Un clásico de los juzgados de familia, ¿no? Y muy criticado a veces. Yo he escuchado el debate. Esto es cárcel por deudas, algo que la Constitución prohíbe. Pero el argumento es que aquí no se protege el patrimonio, no es una deuda cualquiera, se protege la subsistencia de la familia. Es un deber de solidaridad. El delito consiste en no cumplir con la obligación legal de dar alimentos sin justa causa. Y esa frase, sin justa causa, créanme, es el meollo de todo el asunto. Para que exista el delito, la Fiscalía debe probar 3 cosas. 1. Que exista la obligación legal. 2. Que hubo un incumplimiento, fácil de probar. Y 3. Que ese incumplimiento fue sin una razón válida. Y aquí viene el problema que yo veo en la práctica. Si el acusado dice, no pagué porque no tengo dinero, está alegando una justa causa. Como es muy difícil para una persona probar que no tiene dinero, es lo que llaman una negación indefinida, la carga de la prueba se invierte. La Fiscalía es la que tiene que demostrar que el acusado sí tenía capacidad económica y aún así decidió no pagar. Ustedes se imaginarán que esto complica bastante las cosas para la Fiscalía y hace que muchos casos se caigan. Y para cerrar este bloque sobre familia, el incesto, artículo 237. Este prohíbe tener relaciones sexuales entre parientes en línea directa, abuelos, padres, hijos, nietos o entre hermanos. Un punto fundamental que me parece que hay que entender aquí es que el consentimiento de las personas involucradas, si son adultas, es irrelevante para que exista el delito. ¿Por qué si son adultos consintiendo? Bueno, porque lo que yo entiendo que se protege aquí no es la libertad sexual individual. Lo que se protege es la estructura familiar como institución, la jerarquía dentro de ella. Se busca prevenir la confusión de roles y la violencia que, a menudo, puede asociarse a estas relaciones. Obviamente, si además el acto no fue consentido, pues ya concurriría con delitos sexuales mucho más graves. Bueno, hemos cubierto un terreno amplísimo, ¿verdad? Como ven, me metí de lleno, y es fascinante. Pasamos desde atentados directos a la libertad, con crímenes de un peso histórico enorme, hasta conductas que golpean el núcleo familiar y reflejan dinámicas sociales muy complejas. Lo que me queda claro es que la ley intenta proteger bienes jurídicos fundamentales: la libertad, la autonomía, la dignidad, la familia. Pero también me queda flotando una idea que quiero compartirles para que se la lleven. Conceptos como familia no son estáticos, evolucionan constantemente. Y eso me deja con una pregunta abierta, una pregunta que les hago a ustedes. En esta sociedad donde las normas sociales cambian, donde las estructuras familiares se diversifican a una velocidad increíble, ¿cómo creen que seguirán adaptándose estos delitos en la práctica diaria de fiscales y jueces? ¿Veremos cambios importantes en cómo se aplican? Quizás sin necesidad de que cambie la letra de la ley, simplemente por cómo se leen a la luz de estas nuevas realidades. Es algo sobre lo que sin duda voy a seguir pensando. Y así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado y les pido que se suscriban si aún no lo han hecho. Es gratis y a mí me ayudaría mucho. Por favor, compartan y comenten. Hasta la próxima. Chao.